¿Cuál es el chile más picante del mundo? Es el Pepper-X. Ya, listo, se acabó el video. Ahí tienes tu respuesta. Pero espera, ¿por qué nunca has escuchado a lo mejor del Pepper-X? A lo mejor te quedaste con que el más picoso era el habanero o el Ghost Pepper. ¿Y qué tan picante es este nuevo chile? Porque la verdad es que es muy reciente y además fue creado en un laboratorio. Y aquí va una anécdota. Su creador, alguien con bata, un científico medio loco, lo probó eventualmente para saber, pues, a ver qué tal, ¿no? Pues, ya lo creo, pues, a ver qué tan picante era, a ver si lo aguantaba. Pues, una vez que lo mordió, se tumbó en una pared de mármol frío durante 1 hora, bajo la lluvia, gimiendo de dolor. Y lo más loco es que este invento no está al público. Este invento está casi que cerrado con llave y no es un secreto a voces porque la información está pública, sino no existiría este video. Pero sí, no lo puedes encontrar como otros chiles como el serrano o el piquín, el habanero o incluso hasta el Carolina Reaper, que ya hay salsas de eso, ¿no? Este está súper exclusivo. Y está bien, creo que es lo mejor para la humanidad. Porque luego cuando el Carolina Reaper se hizo famoso, lo primero que hicieron era hacer la papita más picante del mundo, hacer el tequila más picante del mundo, ¿no? Ahí tenías a los youtubers dando a probar estos productos, lo cual, pues, seamos realistas, incluso pueden ver los videos, en algunos casos sí llegaron a haber casos graves. Uno sí dio al hospital, le tuvieron que hacer una limpieza de estómago. El youtuber se llama Hot Spanish, lo pueden buscar hoy mismo en YouTube. Ahora, para entender qué tan picante es un chile, hay que conocer las unidades Scoville. A lo mejor si entraste a este video y te fascina, al igual que yo, este mundo del picante, ya conoces qué es. Pero si no, te cuento. Las unidades Scoville son las unidades con las que se mide el picante. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Qué es una unidad Scoville y cómo se creó? Bueno, vamos a viajar a 1912, ya hace más de 100 años. Y este químico americano, llamado Wilbur Scoville, trabajaba para una farmacéutica y le pidieron que midiera el picor de los chiles para hacer pomadas y este tipo de cosas. Lo que no sé si muchos saben, pero la capsaicina, que es esta sustancia que provoca el picante, también sirve como medicina. Es irónico, pero bueno, también así funcionan las vacunas. Su método era, vamos a decirlo, ingenioso para la época, pero también vamos a indagar un poco en el problema que había. Lo que hacía era moler el chile, lo dejaba en alcohol y luego lo iba diluyendo en agua azucarada y se lo daba a un panel de 5 catadores. La idea era seguir echando agua hasta que al menos 3 de esos 5 catadores dejaran de sentir el picor. Y según la cantidad de agua que hacía falta, así de picante era el chile. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, si alguien de los catadores ocupaba 1000 diluciones de agua para dejar de sentir el picante, entonces eran 1000 unidades Scoville, al menos para ese catador. Pero justo ahí entra el problema de la subjetividad. Ahí ya depende, no sé, si un catador probaba un chile muy picoso, ya no iba a sentir el siguiente. O sea, si uno probaba el habanero, a lo mejor iba a probar el piquín y ya se le hacía bastante dulce, a pesar de que el piquín es un chile bastante picoso. Pero también, si se lo das a alguien de la India o de México, a lo mejor te prueba el serrano o el habanero y te dice, no, pues yo con un vasito de agua ya tengo. Pero bueno, en su momento era una buena forma de medirlo. Ahora, ya con los avances en tecnología, se usa un método más preciso que mide directamente la capsaicina, usando una máquina llamada HPLC. Y a ver, vamos a buscar su significado. Solo recuerdo ahorita las siglas. Es cromatografía de líquidos de alto rendimiento. Y bueno, esta máquina ya hace el trabajo que antes hacían los catadores. Y sobre todo es útil para chiles muy picantes, que es lo que nos interesa en este video. Y vamos a empezar con el que por mucho tiempo fue el rey indiscutible y el más famoso
de los que vamos a hablar. Y claro, mi personal favorito, yo sé que de muchos, el habanero. Durante años, el habanero fue el tope. Incluso en 1994 encontraron su versión máxima, por así decirlo. El agricultor de California, Frank García, dentro de sus campos de chiles habanero, encontró uno que era más rojizo, arrugado y pequeño, y lo llamó Red Sabina. Cuando lo analizaron, la máquina marcó 577,000 unidades Scoville, lo cual es el doble del habanero amarillo más famoso. Este ronda los 300,000, 200,000. Bueno, ahí entró Guinness y le dio el récord mundial. Sin embargo, en la India, ahí se tenían bien guardadito el secreto, pero tenían un chile que era mucho más picante que el habanero Red Sabina. Y es que en la región de Assam, los agricultores cultivaban chiles habaneros y chiles tabasco, con lo que se hace la salsa. Y en algún momento se llegaron a cruzar y tuvieron a este hijo llamado Ghost Pepper, o en español, chile fantasma. Y bueno, obviamente cuando lo probaron dijeron, ¡ay caray, esto está muy picoso! Y no solo lo usaron para sus comidas, lo usaban para ahuyentar a los elefantes de su cosecha. Ahí lo regaban en la cosecha y pues ya los elefantes salvajes ya no se acercaban. Con la trompa sensible huían. Más, incluso en años recientes, el ejército indio empezó a usarlo para fabricar granadas de pimienta. Y bueno, no fue que Occidente se dio cuenta de este chile hasta el nuevo milenio. En 2007, cuando lo analizaron, vieron que tenía más de 1 millón de unidades de Scoville. Era casi el doble, corrijo, era el doble del Red Sabina. Bueno, Guinness le dio el récord. Y antes de pasar a la siguiente parte de la historia, les comento, aquí llegamos al tope de lo natural. Sí, fue una cruza, pero fue una cruza que sucedió accidentalmente y de manera natural. A partir de ahora llega los chiles de laboratorio. Y es que cuando vieron cómo surgió este chile de manera natural, dijeron, ok, hay que hacer eso, hay que empezar a cruzar chiles varias veces hasta crear algo todavía más picoso. Y aquí una opinión personal, si llegas a probar salsas o si tienes la oportunidad de probar el picante, la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de probar el Ghost Pepper como tal. Yo solo he probado salsas de Ghost Pepper, lo cual sí están muy picosas. Muy rica, pero muy picosa. Sí tiene su sabor particular, un poco más salado, un poco más ahumado que el habanero. Pero a partir de aquí, ya todos saben a Ghost Pepper. Y es que después de este récord, en 2007, varios científicos en todo el mundo dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero ese récord. Y empezó una carrera, la carrera de los Super Hots. Y para ilustrar qué tan viciados estaba esta gente en crear el chile más picoso del mundo, en 2011 se rompió este récord 4 veces. En Trinidad y Tobago habían creado el Trinidad Scorpion. Este superaba el 1.2 millones de unidades. Después llegó el Seven Pot, el cual su origen no está conocido, pero fue por el Caribe y fue nombrado así porque con un chile podías darle sabor a 7 ollas de estofado. 1.3 millones de unidades. En Inglaterra llegó el científico Gerald Fowler creando el Naga Viper. Casi llega a los 1.4 millones de unidades. Pero en ese mismo año llegó Butch Taylor, agarrando nuevamente el Trinidad Scorpion, cruzándolo y superando ahora sí los 1.4 millones de unidades. Yo creo que a este punto ya no sabías a quién creerle, porque ya todos tenían el chile más picoso del mundo. Y lo triste o gracioso es que a este último no le duró el récord más de 2 años, porque en 2013 apareció Ed Curry. Él creó su empresa farmacéutica en Carolina del Sur, con la excusa de, es que quiero crear pomadas y medicina con la capsaicina de los chiles.
seamos realistas, quería romper el récord. Y es que lo superó por mucho a su competencia. Creó el Carolina Reaper. Probablemente ya han escuchado de él porque por mucho tiempo se quedó con ese título. Y es años, de hecho, hasta 2023. Ese monstruo llegaba a los 2.2 millones de unidades. Haciendo un paréntesis, incluso uno de mis restaurantes favoritos, Buffalo Wild Wings, cambió la receta de su salsa más picosa. Antes la hacían con Ghost Pepper y después lo cambiaron una salsa de Carolina Reaper. Que si les soy honesto, no sentí tanta diferencia, y es que seamos realistas, en las salsas se diluye bastante. Y seamos realistas, aquí ya estamos superando incluso al gas pimienta, esto que se usa como arma no letal en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Ahí te rocía los ojos y ahí te lastima por un buen rato. Ya está superando al gas pimienta a estos picantes. Ahora, este récord se le otorgó al Carolina Reaper en 2013. Dirás, ok, va, ahí ya quedó bien. Pero si se acuerdan, al inicio de este podcast, video o video ensayo, como gusten llamarle, les mencioné del Pepper X. El Carolina Reaper, sí, fue por mucho tiempo insuperable, pero ahora ha sido superado. Y si quieren, lo más irónico es que fue la misma persona. El mismo Ed Curry y su compañía dijeron, ¿sabes qué? No es suficiente. Vamos a superar nuestro propio chile. Si alguien lo tiene que superar, vamos a ser nosotros. Y aquí yo creo que ya nadie lo ha podido superar. Y yo creo que por mucho tiempo nadie más le va a querer hacer la competencia a Ed Curry. Ya ganó la carrera de los Superhots, como Estados Unidos la Guerra Fría. De hecho, es un poco gracioso comparar la carrera de los Superhots con la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, porque de hecho pasó algo similar. Incluso todavía hasta sucede, ¿no? Que un país dice, no, yo quiero la mejor arma del mundo. No, yo quiero la mejor arma atómica del mundo. Pero con los chiles. Bueno, ahora sí. ¿Cómo llegamos al Pepper X? Durante estos 10 años reinado del Carolina Reaper, ahí la empresa de Ed Curry hizo más de 100 cruces al año. Seleccionaba las plantas más picosas, las que más capsaicina producía. Ahora sí, ya no importaba la medicina, ahora solo importaba superar su mismo récord. Después de estos 100 cruces de puro Carolina Reaper, llegamos al Pepper X. En octubre de 2023, Guinness lo coronó como nuevo rey. 2.7 millones de unidades. Creo que esto ya es una grosería, la verdad. Y bueno, ahí ya cuando lo probó sucedió lo que les conté al inicio de este audio. Cuando lo probaron, bueno, más bien cuando Ed Curry lo probó, se tumbó en esta pared de mármol durante 1 hora bajo la lluvia gimiendo de dolor. ¿Y cómo uno se pone con el habanero? ¿Cómo uno se pone con el Ghost Pepper? Ahí puedes buscar videos. Existe 1 millón de probando el chile más picoso del mundo. Normalmente son o el Ghost Pepper o el Carolina Reaper. Pero imagínate que yo creo que es la suma de ambos, tal cual. Pero bueno, como se mencionó antes, no es un picante que puedas conseguir en el mercado, como ya se puede conseguir el Carolina Reaper. Sus semillas están patentadas bajo llave. Nadie lo puede comprar. Solo Curry y su equipo tienen acceso a este producto. Yo creo que ya a este punto ya estamos hablando de un arma. Y la verdad, honestamente, espero que jamás llegue al público casual, porque ya sabemos lo que pasa cuando alguien prueba el Carolina Reaper. Y bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro video / podcast. Espero que les guste este formato, un poco más platicado, un poco menos editado. Y si te gustó este formato o en general este tema, déjame en los comentarios cuál es tu chile favorito. Sin albur, por favor. O también, escribe
¿de qué otro tema te gustaría que hablemos? Tengo varias ideas, pero también me gustaría escucharte en los comentarios. Bueno, y sin más, nos vemos a la próxima.